Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Avanza la reforma que privilegia a la gente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en una sesión larguísima de 16 horas, en lo general y lo particular, la Ley General de Educación, con lo que se abroga la Ley de Infraestructura Física Educativa. Además, otras dos leyes reglamentarias de la reforma educativa, o como dicen algunos, de la contrarreforma educativa, y ahora la minuta será turnada al Senado. ¿Qué representa esto? Lo vamos a platicar esta noche con mis compañeros de la mesa. Fabiola Guarneros, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Buenas tardes a ti y a todos. Leticia Robles de la Rosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. José, buen día. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Y Pancho Garfes, ¿cómo estás, Hola. Pancho? Bien, gracias. Bueno, Pancho, vamos a empezar el análisis de esa larguísima sesión de 16 horas, antecedida por plantones de la coordinadora. Tenían que haberse aprobado las leyes antes del 12 de septiembre, se tuvo que posponer esto y finalmente, pues algunos dicen que logró la coordinadora lo que quería. Pues dicen bien. Es una vuelta al pasado. La coordinadora vuelve a tener, no solo la coordinadora, los sindicatos vuelven a tener injerencia en la distribución de plazas. Ya no digo el control, porque ayer me corrigieron. Distribución de plazas que se hace mediante un subterfugio ahí de una comisión tripartita en la cual se va a decidir cómo se manejan las plazas. Pero es evidente por la reacción de la gente, por las palabras del propio presidente en la mañanera diciendo, bueno, por ejemplo, el pase automático, que era otro de los temas polémicos, pues si no les gusta, ni modo. Es decir, se impuso, yo digo, la estrategia del bloqueo, la estrategia de los plantones, de la toma de casetas, los premiaron, se fueron muy contentos, pero ¿cuánto tiempo, Pascal, van a estar apaciguados? Yo ya los veo el año que entra en la Ciudad de México, exigiendo más. Como decía ayer Tonatiu Bravo, el coordinador del MC, ya nada más falta que les entreguen la Subsecretaría de Educación Básica, y yo iría más lejos, hasta van a exigir la Secretaría de Educación, ¿no? No, yo creo que muy mal. La Rectoría del Estado no se respeta, es decir, va a tener su palabra que decir los sindicatos, porque no solo es la CENTE la que va a participar en la elaboración de todos estos, tanto como la distribución de plazas, como la elaboración de planes de estudios, en fin, algo que hay que lamentar. Vamos a ver cómo se pone en el Senado, pero yo tengo claro que van a pasarles por encima a los de la oposición. Otra de las consecuencias, y lo digo así muy de pasada, es que están consolidando este bloque opositor, el G4, que ayer pactó pues brazo con brazo, y ya se viene haciendo una costumbre de que se forme ese bloque contra el bloque de aunque la no les alcancen los votos, pero actúan juntos. No. Finalmente, ahí está el tema importante para el 21. Es decir, le dieron la mayoría absoluta de los electores a la coalición, que no a Morena, en la Cámara de Diputados, y pues evidentemente hacen lo que quieren y ni modo. Terminada esta votación, Leticia Robles de la Rosa, le preguntaron a Mario Delgado, el coordinador de Morena, y dijo: cumplimos lo que habíamos prometido, no quedó ni una coma de la reforma educativa. Efectivamente, pero creo que también ahí falla jurídicamente el coordinador de la bancada de Morena, porque en este juego de querer hacer las cosas y aparentar otras, en la reforma constitucional no viene ningún espacio que permita lo que hicieron en la ley.
Entonces, me parece que cuando ellos aprueban la reforma constitucional dicen, no quedó ni una coma de la reforma de Peña. Y ahí mentía, porque era un gatopardismo, es un gatopardismo. La reforma constitucional de este año sí tiene muchas cosas de la que tenía la de Peña. O sea, Ahora, lo que tú estás diciendo es que para cumplirle la coordinadora no lo hicieron en el texto constitucional, pero sí en las leyes reglamentarias, pero en ello violan la Constitución. ¿Es lo que estás diciendo? exactamente a eso voy. Porque a fin de cuentas, la última palabra la va a tener el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué, Pascal? Recordemos que en la reforma del 14, la de Peña, algunos estados trataron de hacer ahí un rejuego para darle la vuelta a la evaluación. Y el gobierno impugnó y tuvieron que corregir. Oaxaca, por ejemplo. Exacto. Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, fueron como 4 estados, los que Veracruz, me recuerdo también. Entonces tuvieron que recular y corregir para apegarla a la Constitución y a la Ley General de Educación. ¿Qué va a pasar aquí? Que evidentemente va a haber una controversia, porque la Constitucional dice que habrá un mecanismo de admisión, un proceso de admisión, no un acuerdo en una mesa tripartita, no, dice un proceso de admisión donde todos tendrán igualdad de condiciones para participar en él. Y lo que están haciendo es romper eso y decir que los normalistas, los de la UPN y otras escuelas tienen prioridad para ingresar de manera automática a las plazas. Entonces, evidentemente tiene contradicciones constitucionales que tendrán que ser dirimidas en la instancia judicial, porque yo sí veo a la oposición que tiene un tamaño pequeño, ¿no?, que me recuerda mucho los viejos años del priismo, y nosotros cuando éramos jóvenes tomábamos hasta las calles en contra de la aplanadora priista. Sí, la verdad, sí. Tomábamos las calles en contra de la aplanadora priista y pues no veo que alguien quiera tomar las calles contra la aplanadora morenista, ¿no? Pero... Oye, no hablaba la izquierda en aquel tiempo de borregos, levantadedos. Me parece... Hablaba de borregos y levantadedos, efectivamente. Y a mí me parece muy lastimoso ver algunas de esas personas con las que uno empezó a fijarse en el mundo político a través del Congreso, como Pablo Gómez, siempre muy puntilloso, siempre muy crítico, siempre muy severo con la aplanadora priista, y ahora en su papel de legislador oficialista me parece tan triste. La verdad me parece tan raro verlo así. Te ofrezco mi lugar para que traigan a las secretarias y aquí puedan cantar lo que usted, presidente, está diciendo en la mesa, ¿no? O sea, cosas que la verdad ni el bronce priista de aquellos años se atrevía a hacer, ¿no? Entonces, eso lo diría yo de saque. Y de ahí, solo apuntar que era el elemento que quería destacar ahorita que decían de la aplanadora y la crítica que antes se hacía al dedazo. Ya no es novedoso aquí. El propio Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, previo a toda esta sesión, lo dijo, nosotros somos, Morena es la bancada del presidente y va a aprobar las leyes que se pactaron en Palacio Nacional. Esto no solo te habla de regresar a este sistema de lo que diga el señor presidente, de los levantadedos, sino también pues de ese tema que hemos hablado muchas veces aquí, de que el presidente de la República decide incluso lo que pasa en otro poder desde Palacio Nacional. Yo no recuerdo, apelo a la memoria de todos, pero a un presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados reconocer con esa crudeza, sabíamos que eran, ¿no? Pero nunca, no recuerdo alguno que haya dicho, pues esta es la bancada del presidente y aquí se va a hacer lo que se guardaba cierta forma. Se guardaban, ¿no?, las formas, es lo que escribiste en la columna de ayer, ¿no? La pregunta que le haces y con todo desparpajo te dice, sí, está en lo correcto el que piensa que esa ley la hizo Andrés Manuel, o sea, la propuso en parte Andrés Manuel López Obrador. El propio López Obrador dijo, yo fui el que propuse lo del pase automático de los normalistas. Sí, efectivamente, antes se guardaban las formas,
todos sabíamos que la línea era la del presidente de la República, eso tampoco lo vamos a negar. Pero bueno, se guardaban las formas y nadie con ese descaro y ese desparpajo te decía, sí, tiene razón, el presidente dijo que se hiciera esto y así se va a hacer. Y de hecho se guardaban las formas, que por eso indignó tanto aquella famosa señal, ¿no? La Roque señal. Claro. Sí. Porque que nunca existió, ¿eh? No. bueno, la claro. imagen esa que se ve sí, se ve al porque político. ¿sabes qué estaba gritando? Yo estaba enfrente de él. Se había subido el PRD a la tribuna a gritar para provocar al PRI, Salinas, y empezó el PRI, Cedillo, y Roque, sin pensar, con una nube de fotógrafos, enfrente se para y empieza a gritar, Cedillo, y al día siguiente sale, se los juro que así fue, yo lo vi, y sale abajo de la foto, el pie de foto fue el que... el aumento del IVA, ¿no? Y eso fue sin Photoshop. Sí. Sin Photoshop. Pero perdón, Fabi, te interrumpí. No, y es justo este elemento. Y añadir que, exacto, no debemos espantarnos porque la gente contraria nos dirá, pues eso ya se sabía, se hacía, se sabía, todos lo intuíamos, era evidente, pero aquí el problema es cuando el gobierno actual te dice que no son lo mismo y que no les gusta que los comparen, pues te dan todos los elementos para decir, sí, son lo mismo. No nos asusta que hagan lo que antes, nos asusta que digan que no son lo mismo haciendo exactamente lo mismo. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Es el gran legislador antes y el gran legislador ahora estaba antes en Los Pinos y ahora lo vemos en Palacio Nacional, en un régimen presidencialista. Y déjame tomar esa comparación para hacerlo con el propio proceso de la reforma. A mí lo que me llama la atención de lo que está sucediendo, incluso en los términos que lo pones, Fabi, de la comparación entre si somos o no somos iguales, quizá una de las mayores críticas que hubo a la reforma educativa de Peña Nieto fue que más que una reforma educativa se trataba de una reforma administrativa y laboral. Otra de las críticas es que había sido una reforma cupular, es decir, impuesta por el Pacto por México. Y el tercer elemento es que prácticamente hubo silencio de buena parte de los actores. Estoy pensando en gobernadores, estoy pensando en empresarios respecto a las críticas que se hacían en ese momento a la reforma que se aprobó. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Tampoco es muy distinto. Hoy lo que tenemos igualmente es una reforma en el que parece que el contenido más importante vuelve a ser el tema laboral y administrativo, y la parte educativa, la verdad es que no se encuentra como tampoco se halló en el pasado. Se habló en ese momento de imposición cupular de los partidos, de la partidocracia. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, pues salió finalmente en la madrugada, creo que la votación es suficientemente ilustrativa, vota 250 y pico de los diputados presentes, ya se habían ido casi 150 de la oposición, 80 en contra y 0 abstenciones. Es decir, es una ley sacada o que se promulga por imposición también de la mayoría. Que tienen derecho y no están, ya lo sabemos, que tienen la mayoría, ya lo sabemos, pero es una ley que está saliendo solamente por Morena y sus aliados. Y tercera, el tema del silencio. ¿Cuántos gobernadores han oído manifestarse acerca de justo este mecanismo tripartita que los involucra? Porque ellos son los que van a tener que participar dentro de la distribución, para usar tu palabra, de plazas que se va a manejar dentro de esa comisión. ¿Cuántos han hablado? Ninguno. ¿Cuántos empresarios hemos escuchado tan beligerantes como hemos escuchado en otros momentos hoy respecto a lo que sucedió esta semana en el Congreso? La verdad es que, a reserva de equivocarme, no haber leído bien, pero la verdad, muy pocos. Muy pocos. Es decir, hay 3 elementos del proceso anterior que justo dificultaron la implementación de la reforma y que estuvieron detrás de los fracasos y los obstáculos que encontraron, que hoy se vuelven a repetir. No solamente es la legislación desde Los Pinos, es incluso la forma, el modo. Pero que además te demuestra algo, que la columna vertebral de la polémica de la reforma educativa era justamente
lo administrativo y laboral. A los maestros no les importaba todo lo demás. Lo que les importaba era participar en la forma en que son contratados, en la forma en que son utilizadas las plazas. Porque, recordemos, solamente hay un sindicato de maestros, que es el CENTE. Y hay 6 secciones del CENTE que se autonombran la CENTE, pero oficialmente, jurídicamente, el único sindicato de maestros que existe es el CENTE, ¿sí? Entonces, esta negociación de la CENTE, pues evidentemente beneficia a lo que beneficia es al CENTE, ¿sí? A la CENTE la va a beneficiar en su negociación local. Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Esos son sus bastiones. El resto del país la va a tener el CENTE. ¿Por qué no dicen nada? Pues porque eso es lo que querían. Regresar a ese punto en el que el sindicato, junto con el gobernador, y a veces sin el gobernador o sin la Secretaría del Estado. Ni siquiera se despeinaron los del CENTE, ¿no? Exactamente, ni siquiera se despeinaron, o sea, los aventaron ahí. Jurídicamente la CENTE no existe. Nada más es el CENTE, punto. Es la representación constitucional de los maestros ante el patrón, llámese el Estado, es el CENTE. Entonces, claro que, ¿y por qué se callan los gobernadores? Porque les conviene, porque otra vez van a poder negociar con los maestros votos, prebendas y todo, en función de las plazas magisteriales. ¿Por qué la reforma de Peña centraba en ese punto la esencia de la reforma? Te hablaba, vamos a retomar la rectoría de la educación, ¿no? Vamos a quitarla, vamos a separarla de todo este mundo enorme de negociación que se tiene, ¿no? Y que en esa negociación va la venta de plazas, el compadrazgo, la herencia de plazas y todo eso que ya conocemos, ¿no? Ahora, hubo una cosa que sí no fue una vuelta al pasado y que mantiene la reforma peñanietista o del sexenio pasado, que es el dinero. Así es. El dinero Así se queda es. en manos del gobierno federal, ¿no? Así es. Esa puede ser una de las grandes diferencias respecto de lo que Bueno, ya la comentabas de los reforma de Peña les había quitado el control de los recursos. La centralización de la nómina. Que es y una a de eso me las refiero cosas que no se quitaron de la reforma exactamente, en pasada. eso sí, esa sí fue una coma y bastante grande que pervivió de la reforma del sexenio pasado. Tenemos que hacer un corte, pero regresamos con esta discusión en un momento más. No se vaya, esto es Entre Líneas. Estamos de vuelta en Entre Líneas hablando esta tarde sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de las 3 leyes reglamentarias de la reforma educativa. Dijo Olga Sánchez Cordero, pues en este proceso, en medio de este proceso, que los dictámenes que se votaron por parte de la mayoría habían mantenido la rectoría del Estado en materia educativa. ¿Es una declaración con la que coincides, Pancho? No coincido con esa declaración porque simplemente lo que hemos platicado en esta mesa, ellos no tienen absolutamente nada que ver en la distribución de las plazas. Ellos están en su derecho de defender sus garantías laborales, de que se les respete y tal, pero esto de que yo decido quién sí y quién no es a ellos a quien les corresponde, es a las autoridades educativas, como se estaba ya haciendo, y lamentablemente volvemos a este viejo vicio que consigo trae otros vicios. Es decir, la CENTE, y todos lo sabemos aquí, utilizaba la distribución de plazas, las promociones que se les devuelven en esta comisión tripartita famosa. Ellos deciden quién sube, quién baja, quién va a este lugar o quién va al otro, quién se va a la sierra y quién se va a Oaxaca, con un sistema de premios y castigos. ¿Premios a quién? A los que vienen a la Ciudad de México, a los que se plantan, a los que estuvieron hace unos 1 o 2 años en el Monumento a la Revolución, casi 4 o 5 meses, a esos se les premia. Y se castiga a los que, incluso, yo no sé si ustedes tengan memoria de esa escena, se les rapó
a los que dieron clases, a los que no obedecieron las órdenes de la cúpula. Ni siquiera estamos hablando de los maestros de la CENTE, estamos hablando de la cúpula sindical que mueve a los maestros. Y que tiene años que no dan clase. Exactamente. Entonces ahí vamos a reproducir viejos vicios, vamos para atrás y te aseguro que vamos a tener más manifestaciones de la CENTE en el periodo de López Obrador que las que tuvimos con Aurelio Nuño. Durante los 2 últimos años de Peña, y este es un dato que poca gente lo recuerda, prácticamente se habían terminado las marchas de la CENTE en México. ¿Por qué? Porque les habían cortado el dinero. Ya no tenían con qué sostener a la gente en el... Pues sí, no le podían dar algo a las bases. Antes las bases firmaban y sacaban mover toda algo esa de ahí, gente, ¿no? mantenerla a diario, darles de comer, etc. Eso cuesta un dineral. Sí, claro. Bueno, ya no lo tenían. Otra vez lo vuelven a tener. Ya verás cómo vamos a tener otra vez este tipo de cosas con distintos... Tienen muchas demandas pendientes, ¿no? Deudas que dicen ellos que tiene el gobierno con el sindicato, etcétera. Y lamentablemente yo creo que el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Mira, la verdad es que la postura de la secretaria de Gobernación era esperable. Es la secretaria de Gobernación del gobierno y tiene que salir a decir frente a la aprobación solamente por Morena y sus aliados de la reforma, pues una declaración como esas. Y pues, la verdad es que es este término de la rectoría económica, a ver, uno también puede entender la ambigüedad de los términos políticos, así como pues hoy dice rectoría del Estado, cambio de régimen, ¿qué significan? ¿Qué quiere decir realmente? Estas 2 palabras son, digamos, lenguajes, narrativas políticas, pero es difícil a veces discutirlas porque son abstractas. No conocemos el contenido. Si aterrizamos en el contenido, por ejemplo, tratando de ver este tema de la rectoría conforme a los principales cambios que se dan en la actual reforma, ¿qué podemos decir? Si no se modifica la nómina, ¿se modifica la rectoría? Tú lo decías antes de irnos al corte. La nómina sigue centralizada, es decir, se mantiene la rectoría. Ahora, ¿eso es suficiente como para sostenerlo? Porque al mismo tiempo se aprueba el pase automático en las plazas. Y hay un par de medidas más que también hay que poner concretas. Por ejemplo, el tema de la evaluación. Ahora el gobierno participará en el mecanismo que evaluará la calidad educativa a diferencia del órgano autónomo que existía antes. ¿Eso acaba con la rectoría? ¿O eso retoma la rectoría? También desaparece el INIFED. Ya no será este órgano el que vaya y construya y dé mantenimiento a las escuelas, sino órganos también tripartitos en los que los estados participen, sean supervisados por... Ahí va a ser la entrega directa. Directa, por supuesto, no, pero a través de un comité. Sí, van a va a bajar haber lineamientos. un comité que va a evaluar. A los padres. Pero desde luego es el mismo mecanismo que para otros apoyos sociales de ir directo a los maestros y a los padres. No, a los padres. Incluso la reforma dice que los padres de familia podrán organizarse para arreglar las escuelas. Exactamente. Para mejorarlas, pintarlas, mejorar el mobiliario. ¿Por qué? Porque jurídicamente estás dándole el sustento a ese esquema de te voy a dar la lana de manera directa para que tú seas el albañil de tu propia escuela, ¿no? De acuerdo. Y ahí un poco agregar esta parte de si se quitaron o no comas y que no le quedó una sola coma, bueno, ya que vimos que sí, el control del dinero quedó de la reforma de Peña Nieto. Y la otra, los consejos de participación escolar, es otra cosa que no desaparecieron y es de la reforma. Y la vía como van a entregar estos recursos para las obras mejoras de la escuela es vía estos consejos de participación escolar, que es a padres de familia. Entonces, por lo menos ya hay 2 elementos o 2 comas que permanecieron. Pero decir un poco, retomando lo que dicen Leti y Pancho, es que yo veo que aquí el gran perdedor vuelven a ser los maestros, obvio, los alumnos. Pero el gran perdedor son los niños. Sí, los alumnos, los niños, claro. Hasta en esta mesa los tenemos olvidados. Los niños y los maestros. Y quería referirme a estos perdedores porque los grandes ganadores son el gobierno actual y
la CENTE o el sindicato. ¿Por qué? El sindicato es porque vuelve a tener todos los privilegios. Como dijo Pancho al principio, ¿qué más van a pedir? No, ¿qué más van a pedir? Ya pidieron, bueno, no manejan la nómina, espérame, ahorita te voy a decir por qué sí ganan. Ya ¿qué más van a pedir? Pues ya ves que ya pidieron las letras de oro en el muro porque sus luchas han sido históricas y sus tomas, ¿no? Pero lo decimos de broma, pero a lo mejor hacen un plantón por eso. Exacto, ya lo pidieron. Dos. O sea, ¿tú crees, tú lo vas a dudar cuando ya quieren hacer héroe al que asesinó a Eugenio Garza Sada? Exactamente, ¿no? Bueno, esto es. Dos, no tienen el control directo de la nómina, pero al tener el pase automático y decidir cuántas plazas se van a dónde, lo va a pagar el Estado, pero el que decidió fue el sindicato. Sí, claro. Y más le vale a los maestros de a pie estar bien con el líder sindical. Exacto. Y el gran ganador, ¿por qué el gobierno? Porque en primera sigue teniendo el control de los recursos que hemos visto cómo se ha manejado. Ahorita, la manera en cómo el gobierno actual controla incluso hasta los gobernadores, hasta las iglesias católicas, hasta los órganos autónomos, no hay dinero. ¿Quieres? Apóyame. ¿No quieres? No hay dinero, hay que decirlo así. Y en este caso es igual. El gobierno federal aprueba esta ley, la hace desde Palacio Nacional, porque sigue teniendo ese control del dinero que hasta el momento no ha soltado, que se llaman ahorros, por eso es un subejercicio. ¿Y por qué? El gran olvidado son los maestros y, claro, por ende, los niños. Porque los maestros son los que menos voz tienen. Es decir, ya se les está olvidando a los que marcharon y manifestaron en contra, que otra vez, si no van a la marcha, como dijo Pancho, no van a tener su ascenso, ni su promoción, ni su cambio. Y Excelsior también cuando empezó todo esto de la reforma educativa con Peña Nieto, publicó, porque las logramos conseguir, las constancias donde te daban si habías venido o no al mitin, el Pancho le llamamos el marchómetro, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, ¿por qué? Se paraban ahí abajo del periódico. Exactamente. A pasar lista. A pasar lista. Entonces, desde arriba, ¿te acuerdas? De la oficina los veíamos, los veías tú y dije, bajamos a reportear. El otro punto, los maestros que aquella vez se inconformaron y que apoyaron esto, que otra vez los vuelve a perjudicar, fue porque en aquel entonces, cuando se hizo la limpia, que es lo que decía Leti un poco de este enojo de los maestros y de las plazas, es porque cuando se limpió aquella vez todos los que eran aviadores, cobraban, tenían sindicatos, efectivamente, había muchos, o la mayoría, eran aviadores y eran amigos de estos líderes y cobraban hasta 3 plazas, que era así es cierto, ¿no? Este control regresa, maestros, señores que están haciendo, si usted no es amigo, compadre, íntimo, va a las marchas y le lleva la comida al señor líder de su sección, pues no va a tener estos privilegios. Sus amigos sí, volverán a 3 o 4 plazas. Pero el punto es que en aquella limpia también las anteriores autoridades no se fijaron que había maestros comisionados en áreas torales como era aparte del sindicato del seguro mutualista, que es algo que tienen los maestros muy desde toda la vida. En ese seguro mutualista había una oficinita que atendía a todos los pensionados, viejitos maestros que le dieron su vida a la educación. Cuando hace esa limpia Peña Nieto, se lleva a estos maestros comisionados porque dijeron, no están en el aula. No, hacían otra labor. Ese enojo propició ese caldo de cultivo para que hoy se respaldara lo de la CENTE. Lo que no están viendo es que otra vez cayeron en la misma trampa. Pero, y además yo quisiera contestar lo que tú decías de la Secretaría de Gobernación. Ella no miente. Sí se mantiene la Rectoría del Estado sobre la educación. Porque así lo dice la ley. El primer artículo dice, el Estado mantendrá la Rectoría sobre la educación. Entonces, en estricto sentido no miente la secretaria. Se mantiene la Rectoría del Estado sobre la educación. El problema es cuando empiezas a leer del artículo 10 en adelante. Y entonces te das cuenta que en los hechos se va diluyendo de facto esa Rectoría del Estado. Ahora, hablaba Fabiola sobre estas cosas que van a regresar y que son inherentes a que un líder sindical tenga el control de plazas. Los favores sexuales que se ventilaron, que el propio secretario de Educación Pública actual, Esteban Moctezuma, lo dijo en 2 conferencias de prensa. Tenemos documentado que en estos rejuegos que no terminó la reforma de Peña Nieto, está el abuso de líderes sindicales que hasta favores sexuales pedían. Y la venta de plazas. El presidente de la República nos dijo la semana pasada desde la mañanera, no va a regresar la corrupción, ni la venta de plazas, ni la herencia de plazas. Con todo respeto al señor presidente de la República.
esa corrupción viene intrínseca con el poder que se le da al líder sindical de decidir a quiénes son a los que van a promover en esa mesa tripartita. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer para ser promovido? Pues lo que te pide el líder sindical. Si te piden dinero, se lo vas a dar. Entonces, ¿qué es? Pues venta de plazas. Si no es un asunto de que hubiera una ventanilla y llegara el maestro con la SEP, oye, ¿cuánto cuesta la plaza? Pues no, eso nunca ha existido. Y si el líder sindical te dice, pues híncate de aquí a 5 kilómetros y si me va bien, si me agarras de buenas, te la doy. Pues te hincas y caminas 5 kilómetros o te vas hincado 5 kilómetros. Pues que quiero favores sexuales. Pues si tienes mucha urgencia, le da los favores sexuales con tal de que el señor te incluya en la lista que va a llevar a la mesa tripartita y a decir, a ver, hay 25 plazas, a mí me tocan 10, estos son mis nombres. Es lo que existía antes. Volviendo un poco sobre el tema de la entrega directa de los recursos, a mí me parece claramente que es una forma de Conservar el control central. Sí, y no, de clientela electoral. Es decir, ¿Y de quitarle poder a los gobernadores, por ejemplo? No de quitarle poder a los gobernadores, pero de generar lealtades hacia un partido. Que ya Es una estrategia del populismo claramente. Como en el tema de las estancias. Desde Perón está este asunto dinero de directo. la entrega directa por medio de intermediarios. Ese comité del que mencionó Leticia, pues sería muy ingenuo pensar que realmente va a tener vela en el entierro. Yo, francamente, que es nada más para taparle el ojo al macho. Es una entrega directa a los maestros con la idea detrás de que esos maestros van al final a votar por Morena. Y eso sucede con el programa de jóvenes, y eso sucede con el programa, con el aumento a los viejitos y todo. Todo para mí trae un trasfondo muy claro, ¿no? Comprar voluntad, comprar votos para lo que Y ahora, para agregar, la forma en que SEDATU va a realizar directamente obras en los municipios, ¿no? Que ha sido llamada también anticonstitucional. Todo encaja en ese modelo, pues, de compra de lealtades. Sí. Yo creo que además hay un argumento adicional, tratando, digamos, de rescatar y poner en el centro el tema del maestro. Regresar al mecanismo de plazas automáticas para los egresados de las normales, sí, La UPN. incluso hasta con el candado de siempre que haya plazas disponibles. Quizá no es ni necesario. ¿Por qué? Porque uno entendería que los principales capacitados para competir por esas plazas son los maestros, pues son los que estudiaron para prepararse y siempre y cuando el plan de estudios esté pensado en los niños y no, como ocurre en muchas normales rurales, lo sabemos, pues jornadas de adoctrinamiento, ¿no? Exactamente. Porque si no, pues no son los más capacitados. Pero bueno, además, a ver, críticas aparte, uno tiene que pensar que los maestros están siendo preparados justo para desempeñar ese papel y hacer esa tarea. Eximirlos o, digamos, asistirlos con el pase automático, incluso me parece que va en contra de la propia dignidad del maestro. Sí, no tienes que hacer nada más que... ¿Por qué tienen que regalar nada si además ellos están preparándose para ser competitivos, para capacitarse y desempeñar ese trabajo? Lo digo sobre todo para, digamos, subrayar el que incluso la idea de poner nuevamente al maestro y de ser escuchados no está siendo total, digamos, o está siendo sesgada. Se está escuchando al maestro en términos políticos a sus líderes sindicales. Sí. Pero no veo la voz de los maestros. Sí, bueno, ¿ustedes quieren eso? ¿Ustedes necesitan que les garanticen la plaza? ¿Sí lo necesitan? Respecto a las normales, a ver, ¿por qué no nos metemos mejor y discutimos, exacto, planes de estudio, las condiciones y el financiamiento a las normales, cómo están laborando, cuáles son las condiciones de trabajo? Porque hay que decirlo también con toda claridad, el abandono que ha habido de las normales en las últimas 3 décadas es brutal.
Decir un poco, cuando tú preguntabas de lo del dinero que decía Pancho, si el control lo tiene económicamente el Estado y qué pasa con los gobiernos. No. Los gobiernos tendrán su propio dinero y sus propios acuerdos. Y hay que decirlo, yo también coincido con lo que dice Pancho Garfias. Aquí el punto es que el control ahora con ese poder de la CENTE va a negociar con cada gobernador lo que ellos necesiten. Y decirles, a ver, no es necesario que el gobierno actual les dé el dinero, porque sí. Preguntamos, ¿quién les paga las carpas? ¿Quién paga el transporte de todos estos camiones? ¿Quién paga la gasolina? ¿Quién paga los lonches y el dinero que les dan? Evidentemente son apoyos políticos que vienen de los gobiernos. Y perdón que lo diga, es Estado, como dijera Porfirio Muñoz Ledo, mío por derecho de sangre, Oaxaca. Pero Oaxaca lo tienen perfectamente bien controlado porque regresaron a ese esquema. No hubo problemas para la Guelaguetza. Incluso con la reforma educativa anterior. Claro, ¿no? Y al final, por ejemplo, mencionas el caso de Oaxaca, le dieron 30,000 millones de pesos. Sí, claro. Tiene más dinero que nunca. ¿Sí? Por eso brincan los gobernadores del norte y se amenazan con desafiliarse del Pacto Federal, porque dicen, bueno, qué distribución tan inequitativa. Por cada 40 centavos o 45 que Chihuahua da, por ejemplo, a la Federación, Tabasco recibe 5, Oaxaca recibe 7. Pues sí, pero esas han sido hasta ahora, digamos, rabietas en entrevistas banqueteras. Ese fue el de Chihuahua y ese fue también el de León, el de Guanajuato. De que hay inequidad en la distribución de los por eso, recursos, pero la propuesta, pero no han sido posiciones políticas, han sido rabietas de banqueteras. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos enseguida para continuar esta discusión. No se vayan. En el bloque anterior hablábamos de la vuelta a las plazas automáticas y las normales. Si tú querías, Leticia Robles. Yo quería de alguna forma responder a lo que decía Pepe Buendía, en el sentido de que pues, los mejor preparados para dar clases, pues, en teoría, pues, son los egresados de las normales y por lo tanto, pues qué bueno que les den el pase automático. El problema, Pepe, es que el haber implementado el pase automático de los egresados de las normales a la plaza deterioró la calidad académica de los egresados de las normales. ¿Por qué? Porque da lo mismo si tú te sacas 10 o si te sacas 6. Mientras pases el curso, tú ya tienes trabajo. Entonces, eso fue lo que empezó a detonar el deterioro de la formación de los maestros. Como en todas las escuelas, como en todas, hay muy buenos estudiantes y hay muy malos estudiantes. Hay personas muy comprometidas con su vocación y otras que, como no quieren ir a otra escuela y no quieren estar padeciendo en el mercado laboral, pues se van a la normal porque en automático tienen su plaza laboral, sean muy buenos o sean muy malos. Y el problema, Pepe, es que frente a ellos está la formación de niños y eso es lo delicado, ¿no? Porque si tú no sabes nada, vamos a suponer que estudiamos ingeniería todos nosotros y que Pascal es el que sabe más y que luego le sigue Pancho, que es el de 9.5. Y digas en último Buendía. Y Buendía 9 claro. Y yo 5, ¿no? ¿Quiénes tienen asegurado encontrar un espacio en el mercado laboral? Pues ustedes. Yo no, porque yo tengo 5. Sin embargo... Se te caen las plazas comerciales. Embargo, si una empresa constructora dice, todos los egresados de ingeniería se vienen para acá, pues todos vamos. Y me meto yo. Ahora, creo que este esquema, insisto, es lo que desvirtuó la calidad académica de las normales. Cuando yo fui a la secundaria, que fue hace muchos años, en 1979, 81, 82, mis maestros de primaria eran de la normal, pero los de secundaria no eran de la normal. Era una bióloga, era un ingeniero que me daba matemáticas, era un historiador que me daba historia. O sea, todos ellos eran profesionales en diferentes áreas. No eran de la normal. La normal era para la primaria. La secundaria ya era otro asunto. Ahora las secundarias también están llenas de normalistas. Está bien. La reforma de Peña, ¿qué hizo? Dijo, a ver, regresemos al esquema anterior, que entren también los de la normal, pero que también compitan egresados de otras carreras, que sean universitarios, que tengan licenciatura.
no de bachillerato, licenciatura para dar clases en primaria y secundaria. ¿Qué implica eso, Pepe? Que tú compites. Sí. Que tú compites y elevas calidad. Vas elevando la calidad. Ese fueron buena parte de los argumentos de la reforma de Peña Nieto. Exacto. Y estoy de acuerdo en la necesidad, incluso está puesto en el constitucional de la reforma que se publicó en mayo. Tiene que ser un proceso abierto la contratación y la asignación de plazas. Hasta ahí vamos bien. El problema ¿Cuál es mi punto con la...? No, es que creo que no estamos acabando de discutir a fondo. El problema de la normal no es solamente ese. El problema de la normal es que se abandonaron. El problema de la normal es que se dejaron de dar recursos. Sí, que es cierto, no también nos paramos a discutir. A ver, si ha cambiado la composición, por ejemplo, de este país, ¿es necesario seguir manteniendo normales? ¿Cuántas? Si hay menos población en el campo, hay que racionalizar y cambiar las que hay o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Y no es gratuito. No es gratuito justamente que ese abandono ha dado como resultado que algunas de los peores desastres que hemos vivido en el país, que justo en la propia reforma de Peña Nieto, después de aprobada el sexenio de Peña Nieto, después de la reforma que fue la normal rural Isidro Burgos. Y si volteamos y vamos a ver el Meche que lo desaparecieron y ahora lo volvieron a... Ahí tienes otra historia. Entonces, lo que uno lamenta es que, además de los criterios políticos que pareciera que lo que llevan es ahora me pongo yo y cambio y pongo lo que dejó el otro, eso impide que nos metamos al asunto de fondo. Y es, a ver, ¿qué clase de educación y de sistema educativo necesitamos? ¿Con cuáles características? ¿Para cuánta gente? Pero nada de eso ¿Qué se está perfil? discutiendo, ¿no? Ese es el tema. Sí. Y entonces es lo que decía Pepe, que a fin de cuentas la reforma educativa sigue siendo un asunto laboral y administrativo. Lo decía Francho, punto. Sí, o sea, los niños, ¿dónde están? Exacto. ¿Dónde están incluidos en la discusión? Exacto, y yo también con Pepe Buendía suscribo cada Ya palabra van que tres, dice, ¿eh? ya van tres, ya, justo cierra ahora. Entonces, un cafecito, ¿no? el tema es, yo también quiero... agraviando la vez Sí. Entonces quiero entrar al fondo. Estoy totalmente de acuerdo. Y más allá de esto me regreso a Ayotzinapa. Más allá de la tragedia de los estudiantes desaparecidos, durante toda esa discusión se evidenció algo que la autoridad hasta la fecha, desde las pasadas, todas las que ustedes quieran, hasta la no se han ocupado. El propio director también, en un reportaje que fue a hacer Claudia Solera, que revisó, que entró, que vio todos los camiones repartidores que estaban escondidos atrás, todos los salones llenos de gansitos y productos de que se venden en las tiendas de conveniencia, ya está echados a perder ahí. El director dijo, pues yo no tengo nada que hacer aquí, no tengo ni voz ni voto, señorita, usted diga y haga lo que quiera. Los estudiantes pasan por encima de mí porque se ha permitido. Y sigue ahí, y nadie ha hecho nada. Y otro elemento que se salió a conocer en esas investigaciones, no estoy revictimizando ni acusando a nadie, era que ahí había penetrado el crimen organizado y que había una banda de chicos grandes, los mayores de la normal de Ayotzinapa, que incluso mandaron a estos a la novatada, había involucrado un camión de una corrida comercial, que había droga o no. Todo eso pasaba dentro de una normal rural. ¿Quién se está ocupando de ese tema? Preguntaban los maestros, ¿por qué han hablado, los hemos escuchado? Los verdaderos maestros, Pepe, están en el aula dando clases. ¿Sabes por qué no se meten? Por estos temores, porque dependen del sindicato, la autorización de sus días económicos, dependen del sindicato el pago de la carrera magisterial. Por eso no dicen nada. ¿Qué hacen? Se ocupan en sus alumnos. Y entrando al debate de fondo igual, el modelo de la nueva escuela mexicana, ni siquiera sabemos bien en qué consiste. Yo sé porque me importa, porque viene ahí muy subrayado el tema de la inclusión, que metieron ciudadanos organizados a hablar del tema, se suscribió y todo. Yo soy una de las que me interesa mucho ese tema de la inclusión. No sé cómo. No, es muy bonito poner escuela incluyente. ¿Prepararon a los maestros? La maestra de la escuela de mi hijo sabe tratar a chicos con autismo, con TDA, con trastornos, con parálisis cerebral, con síndrome de Down. Los maestros saben el lenguaje de las comunidades indígenas y vulnerables. ¿Dónde se refleja de entrada todo eso? En el presupuesto. ¿Qué tenemos hoy en el presupuesto de educación? Más allá de la discusión sobre la rectoría del Estado y las leyes secundarias. A ver, educación temprana. ¿Qué hay en el presupuesto para educación temprana?
Un desastre. ¿Sabes cuánto se necesitaba para educación temprana? 50,000 millones. No hay. No hubo. Entre otras razones porque las pensiones acapararon el asunto. ¿Cuánto es la disminución en educación media y media superior y superior? ¿Y superior? ¿Qué pasa con las universidades? A las normales le quitaron, A ver, si no hay dinero para las universidades, ¿cuánto tiempo crees que vamos a vivir exactamente el mismo proceso que las escuelas normales? Sí. Con plazas automáticas o sin plazas automáticas. ¿Qué pasó con los cursos de inglés? ¿Va a haber presupuesto para eso en este país? No, pues tiene una caída de cerca de 90%. ¿Qué es lo único que subieron? Las becas. Jóvenes escribiendo el futuro. Benito Juárez. Así se llama, jóvenes escribiendo Becas el futuro. Benito Juárez, 67%. Y las Pero el resto de la infraestructura y de el presupuesto educativo, a la baja. Sí, bueno, le subieron 40,000 millones después de las presiones que hubo, pero del fondo no de contingencia, el fondo que había ahí, que no se había tocado desde el 2012, ahora lo suman porque efectivamente con las prioridades que dieron en el presupuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no estaba la educación, estaba el bienestar social, Pemex y la seguridad. Educación, salud, todo eso se quedó rezagado. Hubo presiones y deciden, ya de último, incorporar esos 40,000 millones de pesos que no alcanzan, No alcanzan. Además te estás dejando descobijado todas esas partes. La mayor Pero ya inversión no en educación tienes ese temprana fondo no hay. que pudiera servir para una contingencia mayor. Las escuelas, por ejemplo, que quedaron dañadas con los sismos de hace 2 años, pues todavía no se terminan de construir. En Oaxaca hay 500 escuelas que no se han Entre reconstruido. 13,000 y 16,000 acaba de reconocer la propia SEP de escuelas dañadas. Así es. Tenemos que ir concluyendo. Viene la discusión en el Senado. Esperamos una aprobación casi automática. Leticia Robles. Sí, Pascal. La primera reunión se va a realizar el martes a las 5 de la tarde, tengo entendido. Ya las Comisiones Unidas, encabezadas por Educación, por supuesto. Yo lo que veo es que evidentemente el grupo de los 4 va a fijar posición. Estamos hablando del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD, que curiosamente, salvo el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD votaron la constitucional. O sea, se sumaron a Morena porque los términos de la constitucional están muy lejos. Pero es que no se parecen. Por eso te digo, están muy lejos a esta reforma legal, ¿no? Entonces, yo lo que preveo es que va a haber un posicionamiento importante del bloque opositor. No veo en el Senado un escenario de toma de tribunas y como en San Lázaro. ¿Por qué? Porque los priistas que están en el Senado son, como todo priista, muy institucionales, ¿no? Entonces ellos no van a hacer este tipo de cosas, prefieren el argumento, prefieren la construcción de acuerdos. Los perredistas pues son 3. Los del Movimiento Ciudadano, no, salvo Samuel García, que es como más centrón mediáticamente, tampoco veo que a Patricia Mercado, a Dante Delgado, a ellos tomando la tribuna, no los veo. A los únicos que veo... ¿Sí veías a René Juárez en la Cámara de Diputados tomando la tribuna? Pues la tomó. Se estuvo un ratito y se bajó. Con su letrerote. Sí, pero se bajó, o sea, no aguantó. Bueno, pero se subió. Se subió, vamos. Y no es la primera vez, ¿eh? Y te faltaban los panistas. Y los panistas, y dentro de los panistas yo veo con más ímpetus de irse a parar a la tribuna y poner letreros y todo, a Xochitl Gálvez, a Kenia López, a Damián Cepeda, a esta senadora que se me acaba de ir el nombre, que es la que lleva a su bebé, que el día que eligieron a Mónica Fernández Balboa se sentó en el lugar y no quería dejar el lugar, entonces claro que tienen lo suficientes para ir a tomar la tribuna, pero no toda la bancada. Entonces yo no veo un escenario similar. Veo a senadores de oposición argumentando en la tribuna, tratando de decirle a los de Morena, reflexionen. No vayamos a un voto automático, ¿no? Y yo veo, a diferencia de Mario Delgado, le iba a decir Mario Moreno, Mario Delgado, que es como más impositivo. Monreal es como más, vamos a dialogar, vamos a ver.
Pero si la línea presidencial Se va a imponer también. es por ahí, será por ahí. Luego vendrán controversias constitucionales. Vendrán controversias constitucionales, también veremos organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero, señalando lo que falta. Educación inicial quedó muy por encima, es muy importante. Ya se manifestó. ¿no? Veremos también toda la discusión en presupuesto. Esto todavía no termina, como dijo Pancho, se agregó, van a dar la pelea por tener mayores presupuestos. Y sí, nada más retomar la parte política, que vamos a ir viendo estos favores y estos pagos políticos en función de quién me apoyó en las elecciones, quién no, ahí también lo veremos. Y decir un poco que lo que vimos en la Cámara de Diputados sí es relevante, o sea, sí vimos una toma de tribuna, pero nos refleja esas diferencias que al gobierno actual le incomodan tanto. O sea, hoy la oposición le hizo a la bancada mayoritaria lo que ellos siempre hacían. Ahora, hubo una burla, y esto es lo que hemos hablado, este desprecio por lo que piensa diferente, porque el propio Noroña se burló. Dijo, ustedes tomaron la tribuna, ¿qué es eso? Yo me dedicaba a eso, ni siquiera saben hacerlo, esto es algo pedorro. Si fue pedorro en la Cámara, en el Senado, pues mejor ya que ni lo intenten, ¿no? Pepe, para concluir. No, quizás solamente agregar, a ver, sí hay un pequeño costo, tienen la mayoría, la podían haber sacado, así va a suceder en el Senado, coincido con Leti, pero hay un tema que se llama confianza política que se gasta, se deteriora. En mayo buena parte de la oposición acompañó la reforma constitucional y hoy buena parte de la que ni siquiera se quedó a votarla en San Lázaro se siente que fueron engañados y eso destruye la confianza política. Muy bien. Pancho. Yo nada más decir que el mensaje que se está enviando al país, a otros grupos de inconformes, no es el adecuado. Yo me atrevo a pensar que como ven que están siendo recompensados bloqueos, plantones, toma de casetas, no van a disminuir, se van a multiplicar. Ese sería mi último comentario. Gracias a mis compañeros de la mesa y gracias a usted por haber visto esta transmisión esta noche.